Por favor, me confirman la pantalla. Te confirmo, Stalin, si se visualiza la presentación. Gracias, chicos. Gracias, Ira. Bueno, vamos a comenzar. Protección respiratoria frente al COVID-19 en el ámbito laboral. Vamos a tratar la introducción al COVID-19, la protección respiratoria frente a partículas biológicas, la selección de respiradores certificados, la reutilización de respiradores filtrantes y al final vamos a hacer unas preguntas. Introducción al COVID. A ver, chicos. Como nosotros podemos ver en estas fotografías, ¿no? Nosotros llegamos a tener alertas de coronavirus y nadie la tomó en serio en realidad, ¿no? Nosotros estuvimos tranquilos, ¿se acuerdan del doctor del MSP sentado en el aeropuerto? Y todos dijimos que nos falló, ¿no es cierto? Hasta hacían memes del señor. Bueno, y vemos cómo estamos ahora. Entramos en cuarentenas, hay miles de muertos. Prácticamente una ciudad tan grande como Guayaquil colapsó, ¿no? Entonces, vemos como de algo tan pequeño, como una noticia en diciembre, se convirtió en una noticia mundial y ya estamos, imagínense, en agosto y todavía tenemos restricciones, ¿sí? Nosotros aquí podemos evidenciar cómo evoluciona esta enfermedad, ¿no? Tenemos ya 700,000 muertes, tenemos confirmados 18 millones de personas contagiadas. Asimismo, bueno, esta página les recomiendo, es la página, son los reportes de la Universidad John Hopkins, que es muy buena, es muy interactiva la página. Ustedes pueden verificar ahí todos los datos a nivel mundial. En el Ecuador, ¿nosotros qué tenemos? 5,847 muertes y 88,866 casos confirmados. Muchos dirán, no, que estas 5,847 muertes no son en realidad lo que tenemos. Como ustedes tienen conocimiento general, solamente se reportan las muertes confirmadas por COVID-19, no las que se reportan por exceso en la tasa de mortalidad, ¿no? Que para mí es el método más eficiente para medir la tasa de mortalidad debido a esta enfermedad. Dicen que incluso en Guayaquil llegaron a morir casi 14,000 personas. ¿Cómo es que se propaga este COVID-19? Por las secreciones de personas infectadas, por el contacto y por el aire. ¿Sí, chicos? Por contacto a través de las secreciones de personas infectadas y por el aire. Bueno, por el aire, ¿se acuerdan que estaba todavía en duda, no? Entonces está con el signo de interrogación. Y se acuerdan que ya salió un reportaje acerca de eso. Nosotros, por ejemplo, bueno, yo investigué en algunos artículos científicos y nos dicen prácticamente que se permanece mucho tiempo en el aire en ambientes hospitalarios. Ustedes, por ejemplo, si están en ambientes abiertos con ventilación, el virus se esparce y no les llega a contaminar. ¿Sí? Es menos probable de que nos contamine. Dice Dolores Rosalía, los documentos de vigilancia sí, ya están colgados, vamos a tratar después de COVID, ¿sí? Sí, Daniela, Dolores Mendoza. Esos temas vienen después de COVID. Ya. La persona enferma tose, estornuda, se producen secreciones con virus. Las secreciones entran en contacto. De ahí la mucosa, ojos, nariz y boca de otra persona y entra en contacto con los objetos que se contaminan y que después entran en contacto. Las personas adquieren el virus, ¿sí? Nosotros tenemos aquí la cadena de transmisibilidad del coronavirus. Estamos ya conocidos, casi todos estamos relacionados con esto. Ya.
Bueno, esto también tenemos que en el aire incluso dicen que se puede permanecer el virus por 3 horas, sobre el cobre 4 horas, sobre el cartón 24 horas, sobre plástico de 2 a 3 días, sobre acero de 2 a 3 días. Estos tiempos fueron estimados, no fueron realizados mediante investigaciones, pero siempre varían entre cada investigación. Ustedes siempre tenemos que nosotros estar pendientes de actualizarnos. Siempre va a haber una refutación o una confirmación a tales afirmaciones, ¿sí? Siempre está variable esta información del virus. Por eso es que incluso antes ni siquiera se recomendaban los tapabocas, ¿no es cierto? Ahora ya es una recomendación general. Por eso es que, bueno, acusan a eso también, ¿no? A las muertes en Guayaquil, al exceso de muertes en Guayaquil, que fue la no emisión rápida de las medidas de seguridad generadas por la OMS. Bueno, lo que nos recomienda, ¿no? El lavado de manos, cubrirse la nariz y boca, evitar toser, evitar el contacto cercano y el uso de la mascarilla higiénica. Vamos a ver qué es eso de la mascarilla higiénica y qué son los respiradores. ¿Cuál es la diferencia entre las mascarillas higiénicas, la mascarilla quirúrgica y los respiradores? Ya vamos a entrar a eso. De las recomendaciones de la OMS para trabajadores del sector de la salud. Ojo chicos con esto. Esto es muy importante. El control en la fuente, la detención y la clasificación de pacientes que ingresan. Ahí estamos, vemos una persona que está con un termómetro, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué opinan del termómetro? ¿Qué opinan de que se tome la temperatura antes de ingresar a un establecimiento de salud? Diego Robles, ¿estás ahí? Sí, claro, buenas noches. Sí. Cuéntame, ¿tú estás de acuerdo con la medición de la temperatura al ingresar a un establecimiento de salud? ¿Crees que sea eficaz eso? Bueno, yo creo que como una prueba, o sea, una preprueba sería para detectar el nivel de temperatura que tiene la persona y tal vez así realizar algún diagnóstico de que ya tal vez puede tener los síntomas o puede ya. ¿Estás ahí? Ok, ok, Diego, te agradezco. Mira lo que nos dicen los expertos, ¿no? O sea, prácticamente tú mides la temperatura para verificar si tú tal vez tienes una infección, un síntoma del coronavirus, ¿no? Pero hay muchas personas asintomáticas. Entonces, prácticamente es una medida paliativa, más no una medida eficaz, ¿no es cierto? Tal vez incluso algunas veces sería hasta innecesaria, ¿no es cierto? Porque depende también mucho dónde te tomen la temperatura. Por ejemplo, hay personas que te toman la temperatura en pleno sol. Esa temperatura de radiación solar interfiere en la medición de la temperatura corporal. Entonces también debe ser en un medio controlado en el cual a ti te tomen la temperatura. Y ojo, solo deben tomarte la temperatura en la frente, no en las manos, porque en la frente está en la frente tenemos nuestros incluso ya en los hospitales ya les están prohibiendo que ingresen con overoles, porque estos overoles, en vez de proteger a la persona, mejor vienen a contaminar en el hospital, vienen arrastrando todos los contaminantes hacia el hospital.
Ya vamos a hablar del EPP. Ya vamos para eso. ¿Qué hacemos nosotros para protegernos del coronavirus? Estamos ahorita tomando la temática desde el inicio para luego irnos a lo más importante. Sí, chicos, tenemos que todos entender cuáles son las medidas esenciales para no contaminarnos no contagiarnos con esta enfermedad, con el SARS. Ya, lávate las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, tenemos que cubrirnos la boca y la nariz. Evitar el contacto tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Sí, chicos, eso tenemos que olvidarnos de tocarnos la cara. Nosotros, es muy difícil. Yo les comprendo bastante porque yo al momento que esta enfermedad comenzó, era, siempre te picaba un ojo, a veces te tocabas incluso hasta la boca, inconscientemente, porque es parte de la naturaleza del ser humano. Entonces tú tienes que controlarte bastante en ese sentido. Si presentas síntomas respiratorios, evita el contacto cercano con otras personas. Medidas totalmente generales. Y ahí viene, chicos, la parte más importante en este sentido. Las precauciones más importantes. El lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Este es un correcto lavado de manos. Si ustedes se van a un establecimiento de salud, están trabajando en un establecimiento de salud, es esencial que se aprendan estos pasos para el correcto lavado de manos, ¿sí? Nos colocamos gel en la mano, damos primero palma con palma, después de entre dedos, después nos tomamos entre nudillos, después solamente el dedo pulgar y después terminamos con las uñas. Y se terminó el lavado de manos. ¿Sí, chicos? Este lavado de manos debe durar de 20 a 30 segundos. ¿Sí? No tenemos tiempo ahorita, podríamos hacer incluso hasta un ejemplo, pero ustedes en la gráfica es bien detallada para que ustedes lo hagan. Asimismo, cuando ustedes en cambio utilicen soluciones jabonosas, ustedes deben tardarse mínimo de 40 a 60 segundos. ¿Sí, chicos? Ahí está la diferencia. Cuando utilizan gel alcohol, debe ser mínimo de 20 a 30 segundos. En cambio, cuando es el procedimiento de lavado de manos con agua y jabón, debe ser de 40 a 60 segundos. Ojo, chicos, con esto. Por ejemplo, hay veces que yo me he ido a restaurantes ahorita en esta pandemia. ¿Ustedes qué encuentran en los baños? Toallas comunes y silvestres, ¿sí? Ustedes en los baños deben colocar toalla tipo papel, ¿sí? Papel toalla, porque ahí nosotros evitamos la contaminación cruzada. Entonces, imagínense tener una toalla para el secado general de manos. Nosotros nos lavamos las manos y nos vamos contaminando ahí mismo. ¿Sí, chicos? Asimismo, yo lo que les recomiendo es, primero abren la llave, generan todos estos pasos para que se laven y antes de volver a cerrar la llave tienen que tomar una toalla, el papel toalla y cerrar con el papel toalla la llave y después desechar ese papel toalla y ya tienen las manos limpias, ¿sí? No cierren la llave después con la mano sin el papel toalla porque prácticamente no les sirvió de nada el lavado de manos. Ustedes el lavado de manos tienen que hacerlo frecuente, siempre como recomendación personal. El gel alcohol solamente cuando sea emergente. El lavado de manos siempre tiene que ser cuando ya, por ejemplo, ustedes ya utilizaron mucho gel alcohol, incluso se les va a hacer grumos en las manos. Cuando ya se les comienza a hacer grumos, ya implícitamente ya tienen que hacerse un lavado de manos con una solución jabonosa. ¿Sí, chicos? Una solución jabonosa al momento que ya sientan grumos, cuando utilicen gel alcohol. Vamos a la protección respiratoria. El respirador versus mascarilla y los tipos de respiradores. Vamos a hacernos prácticamente a sacarnos de duda con esto. A ver, chicos. ¿Quién está en la clase? Anderson Rojas, ¿estás ahí? Está Anderson Rojas.
Jocelyn Logroño, ¿estás ahí? Juan Fiallos, ¿estás con el audio abierto ya? A ver, chicos, ¿quién quiere participar? Michael Hinojos, ¿estás ahí? Sí, ingeniería. Michael, tú viendo estas diapositivas, esta diapositiva de aquí, tú dentro de un hospital, dentro de los pasillos, ¿qué mascarilla ocuparías de estas tres mascarillas que están presentadas en la diapositiva? ¿Tú crees que Mm, la quirúrgica, tenemos ahí una quirúrgica, tenemos una N95 quirúrgica y una N95? ¿Cuál de las tres ocuparías? ¿Cuál sería tu para lo que son los criterio? pasillos, o sea, usaría las últimas, la tercera, la blanca, Ya, la porque N95. no van a estar expuestos, pero no en contacto directo. Ya. ¿Tú crees que justifique lo que, si tú estás pasando por un pasillo? Creo que sí, porque más que todo también en el tema creo que de recursos, porque las otras son más escasas y más caras también, creo. Ujú. ¿Tú crees que tal vez con una quirúrgica ya era suficiente para que tú pases el pasillo? Mm, eh, creo que sí, creo que esa es creo que es más segura. Bueno, no más segura. Bueno, vamos a continuar. ¿Quién está hablando? ¿Quién está escribiendo ahorita? Gracias. Las quirúrgicas no son recomendadas, me dice Juan Fiallos. Ahora, aquí tenemos nosotros una mascarilla quirúrgica y una mascarilla, en el gráfico de abajo tenemos una mascarilla quirúrgica y tenemos una mascarilla N95 quirúrgica. ¿Sí? Nosotros en la mascarilla quirúrgica lo que tenemos y lo que prácticamente la función de una mascarilla quirúrgica es que tú no contagies a los demás, más no que tú te contagies por coronavirus, ¿sí? En cambio, la mascarilla N95 quirúrgica cumple las dos funciones. Tú no contagias a los demás y tú no te puedes contagiar, bueno, es menos probable de que te contagies, porque filtra más del 95%, mínimo el 95%, ¿sí? Del aire que está del aire circulante, ¿sí? Entonces, es la mascarilla quirúrgica y la mascarilla quirúrgica N95. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que con la mascarilla quirúrgica tú evitas contagiar a los demás y con la mascarilla quirúrgica N95 tú evitas contagiar a los demás y evitas contagiarte tú también, ¿sí? Ya vamos a la diferencia entre la N95 y la KN95, ya vamos allá. Hasta ahorita quedamos claros, ¿no es cierto?, en la diferencia básica entre la quirúrgica y la N95 quirúrgica, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia en cambio entre la N95 común y corriente y la N95 quirúrgica? Por ejemplo, la N95 quirúrgica, esta tiene un test de prueba de sangre a presión, ¿sí? Esta es un tipo antifluidos. En cambio, la N95 es prácticamente para partículas, pero la N95 quirúrgica también es para partículas y también para fluidos. Tiene una doble certificación. Por eso es que tiene esa tela, si le ven que tiene una tela verde que le recubre, esa tela es la que le protege a fluidos a presión. Por ejemplo, los doctores, bueno, las personas que intervienen en una cirugía, por ejemplo, tienen un accidente, cortan una arteria y la sangre sale a presión y va prácticamente a tocar la mascarilla y la mascarilla va a repeler todo ese líquido. Está testeada con sangre a presión, ¿sí? Es la diferencia entre la N95 quirúrgica y la N95.
Les comento, por ejemplo, en el hospital, los doctores querían ingresar a la sala, a las hospitalizaciones de UCI, a los cuidados intensivos UCI, solo si es que les daban la N95 quirúrgica, ¿sí? Pero luego ya se les explicó que prácticamente la N95 quirúrgica es la única diferencia entre la N95 normal y la quirúrgica era el test de sangre a presión y que era impermeable, ¿sí? Que era resistente a fluidos y la otra no. La otra, en cambio, era para material particulado. ¿Sí? ¿Y qué es el virus? Es un material biológico particulado, ¿no es cierto? Es una molécula. Ya. Entonces, ¿qué mascarilla se recomienda utilizar? Ya vamos a eso, Verónica Naigo. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver cuáles son los pros y las contras de las mascarillas higiénicas. Las mascarillas higiénicas son las que ustedes ven, ¿no? Que les ponen logos incluso de héroes de Marvel, de DC Comics, de animes en general, de cualquier cosa les sacan una mascarilla, ¿sí? Ustedes les han haber visto tal vez en las redes sociales que les están ofertando. Las mascarillas higiénicas ya de por sí no son recomendables para un ámbito laboral, ¿sí? Solamente son recomendables para un ámbito comunitario social, ¿sí? No son recomendables para el ámbito laboral. Incluso su recomendación está sujeta a muchas... Esperen, me están escribiendo en el chat. Exactamente. Las mascarillas higiénicas no están nada comprobadas y no tienen ninguna certificación, ¿sí? No tiene ninguna protección, ninguna certificación la mascarilla higiénica, ¿sí? Incluso las recomiendan en ámbitos comunitarios sociales porque estamos hablando de áreas abiertas, ¿no es cierto? No estamos hablando de áreas cerradas. Bueno, los ensayos de investigación es limitada. No existe una investigación en realidad de estas mascarillas, ¿no? Protegen menos que una mascarilla quirúrgica. ¿Qué dijimos de la mascarilla quirúrgica? Que solamente evita que nosotros contaminemos, ¿sí? Siempre y cuando la usemos de la mejor manera. En el ámbito laboral no se recomienda su utilización, no se considera un EPP, pero se puede usar para los cuidados en el ámbito comunitario, ¿sí? Recomendaciones. No olvidar aplicar las recomendaciones generales de prevención de contagio. Evitar el contacto entre mascarilla sucia, lavar la ropa limpia. Las personas que laven deben protegerse las manos y los ojos. No se debe usar productos que degraden o dañen los materiales. Si ustedes utilizan estas mascarillas, deben utilizarlas, deben lavarlas con soluciones químicas que no sean muy agresivas, ¿sí? Preferiblemente que tengan un pH neutro. Y aquí viene la diferencia que ustedes me estaban viendo. Las higiénicas, las quirúrgicas, las de FP2 sin válvula de exhalación, las de FP2 con válvula y las de FP3 también con válvula de exhalación. Las higiénicas pueden servir para no contagiar. Pueden servir. Sí, chicos, pueden. Porque no está ni siquiera comprobado que sirvan para no contagiar. No protegen del contagio a quien los lleva. Pueden ser tanto reutilizables como desechables. No están homologadas, ¿sí? Entonces, las higiénicas científicamente no están comprobadas para nada, ¿sí? Para el ámbito laboral no son recomendables. Las quirúrgicas sirven para no contagiar, no protegen del contagio a quien los lleva, son desechables conformes a una normativa. Las FP2 sin válvula de exhalación sirven para no contagiar, si sirven del contagio a quien los lleva, equipo de protección y conformes a una normativa.
Las FP2 y las FP3 con válvula de exhalación. Nos sirven para no contagiar, sí protegen del contagio a quien nos lleva. Equipo de protección conforme a la normativa. ¿Sí ven, chicos? ¿Qué dice? ¿Cuál es la diferencia entre la válvula de exhalación, sin válvula de exhalación y con válvula de exhalación? Si ustedes tienen válvula de exhalación en cualquier respirador, ustedes prácticamente se están protegiendo de no contagiarse, pero cuando tienen válvula de exhalación, ustedes pueden contagiar a los demás. ¿Sí, chicos? Esta es la diferencia entre un respirador con válvula de exhalación y un respirador sin válvula de exhalación, ¿sí? Cuando tenemos válvula de exhalación, podemos contagiar a los demás. ¿Para qué sirven las válvulas en las mascarillas? Las válvulas sirven para exhalar, ¿sí? Para que tú no te ahogues prácticamente con el producto de tu exhalación, para que no te sofoques tan rápido, ¿sí? Pero ustedes pueden ver la contra de la válvula de exhalación, que por ejemplo yo puedo ser asintomático, utilizo un respirador con válvula de exhalación y yo puedo contagiar a los demás, ¿sí? Los tipos de respiradores. Los respiradores de pieza facial filtrante no quirúrgicos, los respiradores reutilizables elastoméricos y los respiradores purificadores de aire motorizados. A ver, chicos, ahí viene un punto muy importante. Los respiradores reutilizables elastoméricos. Aquí ya se metieron los elastoméricos, ¿no es cierto? Las famosas media cara y los famosos full face. ¿Y qué nos dicen que son estos respiradores? Reutilizables, ¿sí? Nosotros en el hospital vimos que hacia una relación costo-beneficio es mejor comprar respiradores reutilizables elastoméricos. Perdón, chicos. Respiradores desechables usados frente al COVID. ¿Cuáles nomás son estos respiradores desechables usados? Es el famoso N95, que está bajo la norma NIOSH 42 CFR 84. El famoso FP2, que es una certificación europea. Por eso tiene la codificación EN 149-2001. Y la más conocida aquí en el país, ¿no? La KN95, que tiene una certificación china, que es la G82626-2006. Y también nosotros hemos podido ver en nuestro mercado ecuatoriano las tipo N95, que nos sirve que no sirve de nada para contrarrestar la exposición de partículas biológicas. Prácticamente, si ustedes compran una tipo N95, es una estafa porque no tiene ninguna certificación. Nosotros de aquí en el país no tenemos certificación de respiradores, ¿sí? Ya. Vamos a hablar de los respiradores elastoméricos. Nosotros tenemos los media cara, los cara completa o full face, los filtros para partículas y los cartuchos para gases y vapores. Aquí nosotros podemos fijarnos, ¿no? Y este es un error, por ejemplo, a veces en las personas que compran los respiradores sin el criterio de un técnico en seguridad y salud ocupacional, que se compran las media caras o las full face y le ponen cualquier filtro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que colocar los filtros para partículas, porque el COVID es un material particulado, no es un gas ni un vapor, entonces no nos sirve para nosotros los cartuchos para gases y vapores son para químicos, ¿no es cierto? No nos sirve para los filtros, no nos sirve para enfrentar este COVID-19, ¿sí? Nosotros tenemos que, si es que vamos a comprar, tenemos que cerciorarnos que estemos comprando con filtros para partículas.
¿Qué es más recomendable? ¿Comprar mascarillas o respiradores? Juan Fiallos, depende. Por ejemplo, ¿cuál es tu actividad? Si es que tú te movilizas, solamente te movilizas en tu barrio, en tu conjunto, no es necesario ni siquiera no sería ni recomendable que te compres una N95, por ejemplo. Solamente con una mascarilla quirúrgica. Yo no recomendaría ni siquiera los famosos tapabocas o las mascarillas higiénicas. Para mí, la protección debe partir desde una mascarilla quirúrgica, si me preguntarías a mí. Depende mucho de la actividad en la que tú te desenvuelvas, ¿sí? Ya. Y aquí nosotros tenemos las diferencias, ¿no? Entre las famosas, las N95, las N100, las P100. ¿Sí? ¿Cuáles son los ensayos que se hacen? Aquí prácticamente vamos a hablar de la que a nosotros nos sirven son las N95 y las P100. Las N95, las codificaciones N y las codificaciones P. ¿Sí? Esas son las codificaciones que a nosotros nos sirven para poder realizar las comparaciones. Esas son las comparaciones que se hicieron para el momento que se hicieron las evaluaciones. Esto es cómo funciona un respirador. Aquí nosotros tenemos el filtro y tenemos las estructuras de los materiales en los cuales fueron fabricadas las famosas mascarillas, ¿no es cierto? O los famosos respiradores. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer un símil con el N95, con un respirador N95 y con una media cara o un full face, ¿no es cierto? Tiene el mismo principio, por ejemplo, los filtros que tienen a los lados las medias caras o los full face, es el símil a tener un respirador N95 en el rostro, ¿no? Entonces, estas están conformadas por fibras y estas fibras retienen a las partículas, ¿sí? Están diseñadas, están ubicadas de tal manera que la partícula se mueve. Por ejemplo, la partícula del coronavirus tiene un diámetro muy pequeño, estamos hablando de 0.1 micras, entonces de por sí va a generarse un efecto browniano. Este efecto browniano hace que la partícula se mueva de lado a lado. No hay una tendencia de movimiento de la partícula, no hay una tendencia de que se mueva horizontal o verticalmente, se mueve indeterminadamente, es un movimiento indeterminado, y estas partículas se van a pegar a los materiales en los cuales fueron elaborados estos filtros, ¿sí? Por eso es que incluso este fenómeno browniano que se da en el coronavirus hace que este filtro sea muy eficiente en el hecho de que la partícula del coronavirus va a chocar de por sí en cualquiera de las estructuras del filtro, del medio filtrante, ¿sí? Tenemos una comparación entre un PM10, que estamos hablando prácticamente de partículas de polvo, un glóbulo rojo, estamos hablando de las PM2.5, ustedes como ingenieros ambientales deben conocer, ¿no? El PM10, el PM2.5. Tenemos una bacteria, una Bacillus bacteria, y tenemos el famoso coronavirus de 0.1 micras, ¿sí? Lo que les expliqué anteriormente, que debido a su diámetro, tiende a chocarse con más facilidad entre los materiales en los cuales fueron fabricados estos medios filtrantes. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro eso?
que son muy eficientes estos medios filtrantes debido a este fenómeno browniano que se da dentro de este medio filtrante con respecto a la interacción con el coronavirus. Ya. ¿Quién puede usar estos famosos respiradores? ¿Los adultos mayores pueden utilizar? ¿Sí o no? Depende mucho de la evaluación médica de la cual sea sujeto este adulto mayor, ¿no es cierto? Personas con afecciones médicas pueden usar estos famosos respiradores. Tal vez, ¿no es cierto? Debemos esperar también un diagnóstico médico. Por ejemplo, hay personas que sufren de asma, sufren de afecciones respiratorias y que utilicen un respirador o una mascarilla. Estamos prácticamente jugando, ¿no? Con su salud debido a que en cualquier momento se puede agravar, ¿no es cierto? Ese cuadro. Los niños no están autorizados a utilizar estos famosos respiradores, ¿sí? Porque en primer lugar, vamos por la parte técnica. Los niños no saben manejar muy bien este tema de la higiene de manos y de los procesos de colocación y de retiro de este medio filtrante. ¿Sí, chicos? Nosotros para colocarnos una mascarilla o un respirador tenemos que tener siempre conocimiento tanto para ponernos, tanto como para sacarnos. Por lo general incluso hicieron un tipo de estudio y demostraron que las mascarillas la contaminación del coronavirus se da más por el hecho de, en personal de salud, se da más por el desconocimiento de cómo se deben sacar los equipos de protección personal. Los bebés y niños pequeños nunca se les deben administrar respiradores debido al riesgo de asfixia y sofocación. Sí, chicos, los niños tienen poco desarrollado su sistema respiratorio. ¿Cómo se deben usar los respiradores? Ustedes pueden ver en la imagen de la derecha. Se ponen el respirador en la cabeza y están fumando, ¿no? Entonces, primerito desde ahí, estamos ya mal utilizando el respirador, ¿no? Tenemos que, del hecho de que se puede contaminar en el lugar en donde esté, también le pudieron toser por ahí en algún lugar y su cabeza, su cabello puede estar contaminado y al momento que se coloque nuevamente, se va a contaminar. ¿Sí, chicos? En la imagen de la izquierda, en cambio, podemos ver en la primera imagen que se ha puesto el sujetador nasal en mentón, ¿no es cierto? El sujetador nasal debe apretarse siempre, obviamente, en la nariz. También suelen colocarse las ligas de los respiradores, saben entrecruzar, cuando lo recomendable es que el primero vaya en la nuca y el otro vaya en el cuello, ¿sí? El otro, vuelta a la otra imagen, nos dice lo mismo que la otra persona. Se pone en el pecho, el pecho de la persona puede estar contaminado y al momento que se vuelva a colocar, se puede contaminar esta persona, ¿sí? ¿Cuál es la manera correcta de colocarse un respirador? Ustedes abren la mano, como ustedes pueden ver en la imagen, hacen pasar las dos ligas. Ya. Ojo, chicos, con eso también. Siempre, antes de colocarse el respirador, las personas, por ejemplo, los hombres que tienen vello facial, deben rasurarse, ¿no? Porque la intención de un respirador es que genere un sello hermético con el rostro, ¿sí? Y el vello facial no va a permitir que se genere ese sello hermético. Una de las diferencias principales entre usar un respirador N95 y una mascarilla quirúrgica, eso sí, chicos, ojo con eso. Estamos hablando de mascarillas cuando no tienen esa certificación, ¿no? De respiración, de medio filtrante. Y hablamos de respiradores, hablamos de respiradores cuando ya tienen una certificación y hablamos de una certificación mediante respiradores. Y tenemos
hablamos de mascarillas cuando no tienen una certificación de respiradores, ¿sí? Entonces, nosotros primero vamos a estirar la mano, vamos a colocarlas debajo de las ligas. Como lo ven, se coloca en el rostro. Primero se pone la liga de arriba, de la parte de arriba, después la liga de la parte de abajo del cuello y se aprieta el sujetador nasal, ¿sí? Y ahí hacen las pruebas de fuga. Dependiendo de, tienen que inhalar y exhalar y la mascarilla debe pegarse a su rostro, ¿sí? Se pega a su rostro y ustedes ya tienen ese sello hermético, ¿sí? ¿Cómo se deben ustedes retirar la mascarilla? No se deben colocar la mascarilla, no se deben sacar la mascarilla sujetándose el respirador. No se deben retirar el respirador tocándolo de frente, ¿no? No deben tocarlo con la mano. Solamente deben retirar las ligas. Primero la liga de atrás y luego la liga de adelante y lo colocan en el recipiente. Ustedes al momento que tocan el respirador, al momento de sacarse, están contaminando su mano. Y entonces la mano pueden luego tocarse en cualquier otro lado y se contaminan. ¿Sí, chicos? Este es el famoso prueba de sellado en los respiradores de elastoméricos. Ustedes se van a colocar el respirador y van a hacer pruebas de exhalación primero. Cuando se pone la mano al frente, tiene que exhalar y tiene que apretarse. Si ustedes sienten que hay fugas, tienen que ajustarse nuevamente los arneses del respirador. Esa es la prueba de exhalación. Asimismo, la prueba de exhalación es la prueba positiva. En cambio, la prueba negativa es la prueba ustedes pueden ver en la segunda foto, cuando se sujetan los filtros. Se sujetan los filtros y es una prueba, en cambio, negativa, porque hacen una prueba de respiración. Ahí tienen que respirar y tienen que sentir como el respirador se contrae a su rostro. Ahí se va a generar un sello hermético entre el rostro y el respirador. Sí, chicos, si ustedes no sienten esa contracción del respirador elastomérico, ya tienen que cambiar. ¿Sí? Y en la siguiente foto, en cambio, es asimismo el uno es de sistema de cartuchos y el otro es de sistema de discos. Sí, esa es la única diferencia. Ojo, chicos, con eso, y no se vayan a olvidar, cuando ya tenemos válvula de exhalación, nosotros ese respirador ya puede, si usamos ese respirador y tiene alguna válvula de exhalación, nosotros podemos contagiar a los demás y este respirador nos protege a que nosotros no nos contagie. No es bidireccional, ¿sí? Solamente nos protege a que no nos contagie. ¿Cómo debemos usar las mascarillas higiénicas? Por lo general, la gente siempre lo ocupa, así como vimos en los casos anteriores, se coloca en cualquier lugar, menos en el lugar adecuado. Sí, chicos, tenemos que tener las mismas precauciones que los demás respiradores. Aquí viene una recomendación muy importante, chicos. ¿Ustedes creen que se pueden filtrar, que se puede hacer una limpieza de los discos filtrantes? No, no es cierto. No se puede hacer ni siquiera de los filtros de almohadilla, ni tampoco de los discos filtrantes. No se pueden hacer una limpieza ni con alcohol, ni cualquier solución alcohólica, ni tampoco ninguna solución desinfectante. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros colocamos esta sustancia sobre el disco filtrante o el filtro de almohadilla, nosotros a este filtro degradamos su estructura filtrante. Sí, chicos, estos compuestos lo que hacen degradan sus estructuras y reducen su eficiencia de filtración. Estos filtros, al momento que ya se mojan, ya no se deben volver a utilizar. Al momento que existen salpicaduras de sangre, no se los deben volver a utilizar. Sí, chicos, estos filtros no deben por nada del mundo mojarse porque al momento que se mojan ya pierden su estructura filtrante. Su estructura filtrante es muy importante.
Para lo único que se recomiendan las limpiezas son cuando ya utilizamos cartuchos, ¿sí? Existen cartuchos de filtración de partículas. Existen tanto discos como, como cartuchos de filtrantes de partículas. Limpieza y desinfección del respirador elastomérico. Nosotros estamos utilizándolo mucho en el hospital, estos respiradores elastoméricos. Como les dije, se hace una relación costo-beneficio y salió mejor comprar estos respiradores elastoméricos. Después de cada uso, el personal debe dejarlo limpiando para que lo utilice el personal que ingrese al turno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué deben hacer? Las personas que vayan a hacer este trabajo deben usar guantes de nitrilo o vinilo durante la limpieza, así como otros equipos de protección personal. Se deben retirar los filtros y guardarlos en una funda de papel. No los vayan a guardar los filtros en una funda plástica, porque esta funda plástica tiende a humedecerse, y degrada la estructura filtrante, degrada su estructura filtrante. ¿Sí, chicos? Entonces, es muy importante de que ustedes estos filtros lo coloquen en fundas de papel, no en fundas plásticas. La limpieza facial sumergiéndola en un detergente o jabón neutro. No utilizar solventes fuertes porque pueden dañar la pieza facial. Sí, chicos, no hay que utilizar solventes fuertes para lavar estos respiradores elastoméricos. Y después ya de limpiarlas con agua y jabón, tenemos que desinfectar estos respiradores con un paño húmedo con alcohol al 70% y tenemos que dejarlo secar al aire. Y así este respirador se puede volver a utilizar por otro personal. Sí, chicos, estos respiradores elastoméricos son reutilizables. Es la diferencia entre los respiradores N95 FP2 y los KN95. Estos eran desechables para la atención a la salud. Y estos respiradores elastoméricos son reutilizables. Nosotros reutilizamos tanto el filtro como el respirador. Sí, chicos, ¿quedamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son las preguntas frecuentes de los usuarios de estos respiradores? Las almohadillas de los filtros, ¿cómo se limpian o solo se cambian? Los filtros no se limpian, Juan Fiallos. Ya te expliqué que que estos filtros solamente se guardan en una funda de papel y se los vuelven a reutilizar. ¿Sí? Solamente los únicos que lavas son los respiradores elastoméricos, porque tú al momento que laves los filtros, ya degrada su estructura filtrante. Nunca debes colocarlos de alcohol. Por ejemplo, hay gente que está utilizando una N95, una KN95, las comienzan a colocar alcohol después de utilizarlas o antes de utilizarlas. No hagan eso, chicos. El alcohol degrada las estructuras filtrantes del respirador. Ya. ¿Puede un respirador con válvula ser efectivo contra bioaerosoles? Sí, ¿por qué no? Puede ser efectivo. ¿Puede usar un respirador si tengo vello facial? No, chicos, tiene que rasurarse. Ya les dije, los chicos que tengan vello facial deben rasurarse porque no se genera ese sello hermético entre el rostro y el respirador. ¿Qué tan importante es el ajuste del respirador? Es sumamente importante porque nosotros al momento que hacemos las pruebas, ¿no? De exhalación o de inhalación, debemos seguir ajustando los arneses hasta que se genere ese sello hermético entre el rostro y el respirador. ¿Cómo me puede ayudar a determinar si un respirador es auténtico o falsificado? ¿Se acuerdan, chicos, que comenzaron esas noticias, ¿no? De que venían los KN95 falsificadas, que había gente que comenzaba a poner a los tipo N95, N95, incluso ya comenzaban a copiar hasta la certificación NIOSH. Todo eso vamos
tratar para evitar este tipo de... Ya, chicos, esta tabla es muy importante. Vamos a poner aquí. La N95, la FP2, la KN95 y otros respiradores. Nosotros, ¿cómo nos cercioramos de que no nos estén metiendo gato por liebre, no? Cuando nosotros pedimos N95, ¿qué vamos a pedir? Tan solo una ficha técnica, ¿no es cierto? Porque nosotros ya podemos verificar si el respirador se encuentra en la lista certificados por la NIOSH. Nosotros entramos a la página de la NIOSH y verificamos si es que este respirador cumple con la lista de fabricantes, ¿sí? Nosotros tenemos que esto también como recomendación, una como recomendación que les puedo dar es de que siempre se compren a los distribuidores autorizados de la marca. La FP2, nosotros tenemos que cerciorarnos con la ficha técnica y el certificado de conformidad europea, ¿sí? Todos los productos fabricados en la Unión Europea tienen un certificado de conformidad de la Comunidad Europea, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir los certificados de la conformidad europea. Deben estar emitidos por unos organismos notificados por la Directiva 89-688 CEE. ¿Sí? Eso vamos a revisar los certificados. Nosotros, si vamos a adquirir este tipo de respirador, vamos a pedir los certificados de la conformidad europea. Los KN95, ¿qué vamos a pedir? La ficha técnica, la certificación de la FDA y el test de reporte. ¿Se acuerdan, chicos, bueno, que les comenté, ¿no? Que venían estos KN95, venían falsificados. Entonces, nosotros para evitar este escenario, nosotros vamos a pedir la ficha técnica, vamos a pedir el certificado de la FDA y el test de reporte. ¿Qué hizo esta comunidad ¿qué hizo la FDA? Comenzó a hacer test de estos respiradores, ¿no? Por eso es que vamos a pedir que el fabricante deberá estar en el apéndice A del FDA según la última actualización. Verificar que el laboratorio que emite el documento de testeo esté incluido en la lista de laboratorios acreditados por la entidad china de acreditación. ¿Sí? Vamos a pedirles esos documentos a la persona que nos vaya a vender una KN95, ¿sí? Yo les estoy hablando prácticamente de una compra grande, ¿no? De una compra para un establecimiento de salud. Ustedes si compran comercialmente en el medio comercial, ustedes prácticamente ya es lo que hay en el mercado. Pero si es que nosotros queremos garantizar garantizar la salud dentro del establecimiento, tenemos que pedir eso. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a hablar de la reutilización de los medios filtrantes. A ver, chicos, por la escasez de los respiradores N95, se recomienda la reutilización de estos medios filtrantes. De las N95, ¿se acuerdan que yo les dije que la N95, que la KN95 y el FP2 son desechables, ¿no es cierto? Pero para el ambiente hospitalario, no se olviden de eso. Si yo lo utilizo para la atención al paciente o para para atender en la unidad de cuidados intensivos o en la hospitalización COVID, yo debo desechar este respirador. Yo no puedo reutilizar este respirador. Pero, por ejemplo, para las personas que queremos tener un grado mayor de protección, por ejemplo, cuando vayamos en el transporte público, vayamos a entidades bancarias, tengamos que obligatoriamente irnos a un mercado y queremos estar protegidos en realidad, ¿no es cierto? ¿Qué les dije yo, chicos? Que las mascarillas quirúrgicas que las mascarillas quirúrgicas solamente les sirven para que ustedes no contagien a los demás, ¿sí? Ustedes pueden contagiarse. Entonces, hay gente que quiere protegerse, compra una KN95, una N95, una NFP2, y para ese tipo de utilización se recomienda la reutilización. Pero
la radiación ultravioleta, el calor seco, el alcohol, el cloro, la vaporización de peróxido de hidrógeno, el horno microondas, ninguno de estos medios de esterilización están recomendados para los respiradores N95. ¿Sí? La única recomendación que nos da es esta recomendación nos da la Sociedad Americana de Gastroenterología y Colegio Americano de Cirujanos. Nos da el doctor Peter Say, nos dice que nosotros tenemos que, para poder utilizar nos da un modelo, ¿no? De poder de rotación de esta mascarilla. Si, yo les doy como un tip para que ustedes puedan reutilizar este tipo de respiradores. Nosotros tenemos 4 mascarillas. Al día quinto, yo puedo reutilizar la mascarilla número 1, y así consecutivamente. Sí, chicos, así vamos rotando estas mascarillas. Y vamos a terminar utilizándolas máximo 5 veces. ¿Sí? No vamos a utilizarlas más de 5 veces estos respiradores. Sí, chicos, esta es una manera de reutilizar los respiradores N95, KN95, NFP2. Ahora les voy a comentar sobre el nivel de protección que nosotros tenemos establecidos en el hospital. Por ejemplo, el nivel 1, mascarilla quirúrgica. Uso permanente, sostenido y obligatorio en todas las áreas del hospital. Incluye áreas administrativas, vestidores, comedor, salas de confort y residencias. Sí, chicos, estos niveles de protección los estableció el Comité de Infectología con el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. Ustedes pueden ver que tan solamente desde el nivel más bajo estamos utilizando una mascarilla quirúrgica. ¿Sí? Incluso en un hospital. Por eso es que yo les recomiendo utilizar una mascarilla quirúrgica también. El nivel de protección número 2, tenemos la mascarilla quirúrgica descartable, tenemos guantes descartables de látex de manejo, bata, manga larga descartable de tela, gafas, gorro quirúrgico, pantalla facial. Y esto es el cuidado directo al paciente en áreas no COVID. Ojo, chicos, todavía no estamos en COVID. Ya estamos prácticamente en consultas externas, ¿no es cierto? Contacto directo con el paciente en áreas no COVID. Entonces, ¿qué va a tener el médico o el personal de limpieza cuando ingrese a estas consultas externas? ¿Qué va a tener? Mascarilla quirúrgica, guantes de látex de manejo, bata, manga descartable de tela, gafas, gorro quirúrgico y pantalla facial. Sí, chicos, en el nivel 2 ya estamos hablando de ¿qué? De consultas externas. Ya viene el nivel de protección número 3. Estamos hablando del gorro quirúrgico descartable. Tenemos un respirador de partículas de N95, un uniforme descartable, una bata de manga larga descartable, guantes descartables de látex de manejo, monogafas o pantalla facial, optimizar el reuso del respirador N95, cubre zapatos y escafandra de tela. En estos, en cambio, ya se da en hospitalización COVID y en áreas no COVID se utilizará este nivel de protección para procedimientos que generan aerosol, cirugías de partos, cesáreas, instrumentación, urología. Sí, chicos, y el nivel de protección 3 ya son para hospitalización COVID. Ustedes con este equipo de protección personal ya entran a una hospitalización COVID. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí están siguiéndome? Confírmenme en el chat, por favor. ¿Alguna duda? Ya. Ya. Vamos al nivel de protección número 4. Tenemos el gorro quirúrgico desechable, un respirador descartable en 95. Tenemos un respirador utilizable de cara completa o cara media con filtro presión. Tenemos uniforme descartable. Tenemos overall. Todo el servicio ocupa toda su capacidad para manejar como aislamiento por corte. ¿Qué es un corte? Es cuando ya tenemos en una sola hospitalización tenemos un tipo de enfermedad.
Tenemos guantes de manejo, guantes de nitrilo, protección facial y cubre zapatos. Este nivel de protección ya lo tenemos para servicios de atención directa al paciente. Directa a pacientes sospechosos o confirmados COVID-19 cuando se generan aerosoles. Procedimientos en pacientes COVID sospechosos o positivos en donde se genera aerosol. Por ejemplo, ahí tenemos ya las intubaciones. Las intubaciones ya se dan en unidades de cuidados intensivos. Sí, chicos, estos niveles de protección les va a servir a ustedes para que les doten a su personal de limpieza, que ellos van a prácticamente retirar los desechos hospitalarios. Sí, chicos, terminamos la temática de la gestión de riesgos COVID. Ya les di una clase completa de respiradores y de mascarillas. Espero que les haya quedado clara la temática y tal vez alguna duda ustedes me la pueden hacer llegar. ¿Sí, chicos? Ya. Lo que me interesa es que ustedes se queden, nos vamos ahorita a las matrices. Lo que me interesa es que ustedes retengan el conocimiento es en la parte de los respiradores elastoméricos que tienen válvulas de exhalación, y estas válvulas de exhalación lo que hacen es permitir que ustedes contagien a los demás, ¿sí? Ustedes con estas medias caras, con estos respiradores elastoméricos, ustedes tan solo se protegen del coronavirus, ¿sí? Y ahorita vamos a abrir las matrices. Vamos primero a abrir la matriz de requisitos. Y a ver, vamos a hablar. Espérenme un ratito, ya les estoy preparando el material para darles. A ver, chicos, vamos a proyectar la nueva pantalla. ¿Me confirman la nueva pantalla, por favor? Al momento no se visualiza sí, ahora se visualiza una matriz. Ya, chicos. Ingresen a las matrices, por favor, que ya están en el aula virtual, para que me sigan. Joel Mosquera me dice sobre el tiempo apropiado del uso de las mascarillas reutilizables. Lo que te recomiendan es que máximo utilices en un periodo de 8 horas al día 5 veces. Sí, pero tienes que esperar mínimo 3 días para volverlas a utilizar, ¿sí? Con este ciclo que yo te mostré en la diapositiva. Tienes que tener 4 mascarillas y tienes que dejarlas en un sobre de papel para volverlas a utilizar. ¿Ya entraron al aula virtual, chicos? Ya. Bueno, chicos. Nosotros yo ya les preparé esta matriz. Ustedes aquí pueden ver la tipología, la tipología, ¿se acuerdan que comenzamos con la clase de tipología? Aquí nosotros podemos ver los requisitos que nos pide la norma. Por ejemplo, el comité de desechos. ¿Qué es el comité de desechos? El comité de desechos es como les digo, es un grupo de personas que está conformada por el director administrativo, el gerente o el que haga de sus veces, el encargado de la gestión de desechos, que en este caso vendrían a ser ustedes, y una persona de seguridad y salud ocupacional. Este comité de desechos se debe reunir trimestralmente.
Y es para eso ustedes tienen que dejar actas de reunión, ¿sí? Y en esas reuniones ustedes deben establecer medidas de mejora o una evaluación de desechos. ¿Sí, chicos? Asimismo, les piden, por ejemplo, hagamos un ejemplo. En el centro vámonos a un hospital un poco más grande. Vámonos a un hospital de especialidades. En el hospital de especialidades nos piden que tengamos un comité de desechos, ¿sí? En cambio, en un centro de salud tipo A, no vamos a tener un comité de desechos. Solamente vamos a tener un encargado del manejo de desechos, ¿sí? No vamos a tener un comité de desechos. Asimismo, nosotros tenemos que tener un registro diario de generación de desechos. En este caso, el centro de salud tipo A aplica, ¿no es cierto? Aquí el único que no aplica es el consultorio de especialidades clínico-quirúrgico. No vamos a tener un registro de un registro de generación de desechos diarios, ¿sí? Que aquí prácticamente es estos tipos de consultorios a veces atienden, entonces es un poco muy complejo establecerles un registro diario de desechos, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos todas las particularidades respecto a los requisitos, dependiendo de la tipología de nuestro establecimiento de salud. Asimismo, nosotros tenemos en nuestra otra matriz, les voy a abrir ahorita. ¿Dónde está la matriz para el manejo de desechos? Tenemos la matriz tipo C. Matriz de evaluación tipo C. Ya, estamos en la nueva pantalla. Irene, ¿me puedes confirmar? Te confirmo, Stalin. Matriz de Ya. evaluación tipo C. Ya. Miren, chicos, nosotros tenemos por cada categoría, por cada tipología, tenemos una matriz de evaluación interna. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes no sé si ya tienen abiertas las matrices. Para el hospital de especialidades tenemos que aplicar la matriz tipo C. ¿Sí? Y esta es la matriz tipo C. Por ejemplo, aquí nos dicen que califiquemos nuestra gestión interna de desechos. Desde la parte, desde los aspectos administrativos, los aspectos operativos de gestión. Y los operativos de gestión tienen el almacenamiento primario, tienen la recolección y transporte, el almacenamiento intermedio y la inactivación de desechos y el almacenamiento final. ¿Se acuerdan que todo esto, esta temática ya la evaluamos, ya la tratamos? Por ejemplo, nos dice, el responsable de desechos cuenta con los certificados de capacitación vigente. Vamos desarrollando esta matriz, porque esta matriz prácticamente es el cuerpo de todos los requisitos que tenemos en el manual. Nos dice, el responsable de desechos cuenta con los certificados de capacitación vigente establecidos por el Ministerio de Salud Pública de acuerdo a lo descrito en el Manual para la Gestión Interna de Desechos y Residuos Generados en el Establecimiento de Salud. Entonces, les cuento, chicos, nosotros tenemos que tener un certificado de capacitación dado por el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública nos capacita virtualmente o presencialmente durante 8 horas y nos da un certificado. Ese certificado nos sirve a nosotros para cumplir, por ejemplo, este primer requisito, ¿sí? Nosotros asimismo, cuando ya obtenemos este requisito, bueno, esto es en la parte pública, ¿no? Por ejemplo, en la parte privada les dicen que ustedes deben tener este certificado, lo pueden obtener mediante una evaluación, un certificado de capacitaciones de la CEP, ¿no es cierto? Mantiene registros de la conformación y actas de reunión del Comité de Gestión de Desechos. Lo que les decía, el Comité de Desechos debe hacer actas de reunión para poder cumplir, por ejemplo, este ítem. Y la frecuencia de las reuniones debe ser trimestral. Se cuenta con un plan de gestión de residuos que cumple con los parámetros exigidos en el manual. Ahí nos vamos a otro tema, chicos, al plan de manejo de desechos. El plan de manejo de desechos es lo que yo les venía diciendo durante todas las charlas.
que ahí nos pide y nos exige ya los permisos ambientales. Vamos, mejor hagámosle una, hagámosle, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Dejo la pantalla ahí. ¿Me confirmas la pantalla, Irene, por favor? Te confirmo, Stalin, sí estás en la nueva pantalla. Ya, Ministerio de el Salud Pública. Ministerio de Salud Pública, ¿ya? Sí. Este es el plan de gestión de desechos y residuos generados en establecimientos de salud. Ustedes, toda esta información, ustedes tienen que llenarla con por ejemplo, la información general, ustedes tienen que llenarla con el GeoSalud. Ahí están todos los datos de su establecimiento de salud. Por ejemplo, el unicódigo, están los códigos de distrito, etcétera, ¿sí? Entonces ustedes van a ir colocando con una X a lo que a ustedes les corresponda. Por ejemplo, digamos, un hospital de especialidades, ¿sí? Ahí van a colocar el personal que está trabajando en el establecimiento, van a colocar el personal sanitario, médicos, enfermeras, el personal del servicio general si aplica, el personal del servicio externalizado, el personal administrativo. Y ahí viene el tema muy importante en el que les venía diciendo todo el tiempo, la regularización ambiental. Ustedes de aquí ya deben colocar su regularización ambiental, ¿sí? Está en trámite y si ha obtenido el registro de desechos peligrosos, también está en trámite y si aplica o no aplica, ¿sí? Les preguntan, ¿cuentan con protocolo para actuación de incidentes con desechos y exposición a sangre? ¿Cuentan con comité de gestión de desechos? ¿Tienen registrados la generación de desechos sanitarios? Ahí ustedes ya van a presentar sus estadísticas, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen que presentar la generación diaria y la generación mensual, ¿sí? Ahí tienen que ya poner incluso los certificados de entrega al gestor y los certificados de perdón un ratito, ya, y los certificados de tratamiento del gestor ambiental, ¿sí? En la parte 2 encontramos la gestión interna de los desechos sanitarios. Tenemos un almacenamiento, tenemos las características del almacenamiento primario. Ahí nos están pidiendo los números de recipientes y fundas que tenemos por cada servicio. Ustedes van a llenar prácticamente toda esta tabla. Yo ya les puse a su disposición todas las tablas, eh, dependiendo de la tipología de su establecimiento de salud, ¿sí? Ustedes solamente ya van y llenan este tipo esta matriz. Al momento que ya acaben de llenar la matriz, ustedes ya tienen elaborado su plan de manejo de desechos. Aquí está todo lo que nosotros hablábamos, de recipientes, fundas, de anatomopatológicos, de comunes. Ustedes ya deben tener incluso hasta costeado su plan de manejo de desechos, ¿sí? La recolección y transporte interno, los horarios de recolección, los procesos de inactivación de lo que estábamos hablando. ¿Tienen o no tienen procesos de inactivación? ¿Recuerdan? Entonces nosotros vamos a poner sí o no, ¿no es cierto? Si tenemos o no tenemos. Entonces, si nosotros no inactivamos, prácticamente esta sería vacío, ¿no es cierto? No inactivamos. ¿Recuerdan que era mucho más caro? Almacenamiento final, biológicos infecciosos, anatomopatológicos comunes. Así mismo van llenando, solamente tienen que poner aquí las proyecciones que ustedes van a tener y con los costos. Sí, aquí vamos, aquí te voy a explicar. ¿Me confirmas, Irene, está compartida la pantalla del computador o está solo compartida la ventana? ¿Pueden ver la La pantalla? ventana está, a ver, ahí está la matriz. Ujú. A ver, ahí me voy al requisito. ¿Dónde estás?
Ya. ¿Me confirmas la ventana de requisitos? ¿Esta se ve? La matriz de requisitos se visualiza, Stalin. Si Ya, puedes. ya. Esa es tu pregunta. Mira, el plan de gestión de desechos, ¿qué te dice? Puesto de salud no requiere un plan de gestión de desechos, ¿sí? El que ya aplica es un centro de salud tipo A, un tipo B, un tipo C. Ustedes van viendo aquí, aplican y qué no aplican. Chicos, entonces van viendo, ustedes van haciendo un cruce y ya van prácticamente cumpliendo con los requisitos. Todas estas herramientas ya están listas para que ustedes prácticamente solamente hagan un cruce y las implementen. Yo ya les compartí en la página, en el aula virtual. Asimismo, nos habla de las horas de capacitación. ¿Cuántas horas ustedes deben capacitarse en el Ministerio de Salud para que ustedes sean los responsables de la gestión de desechos? Ustedes deben capacitarse 4 horas de manera virtual para lo que son puestos de salud. Imagínense, desde los puestos de salud ya deben tener capacitaciones por el Ministerio de Salud, ¿sí? Asimismo, desde el Hospital de Especialidades, ustedes, que es prácticamente lo más grande, ya tenemos que nosotros ya nos capacitamos 8 horas presencial. Asimismo, ustedes ya tienen los demás servicios, ¿no es cierto? En esta matriz de requisitos. Prácticamente los requisitos son el comité de desechos, el registro diario, la matriz de evaluación interna, el plan de gestión de desechos, el número de horas de capacitación y el tipo de capacitación. Esos son los requisitos que ustedes deben tener dependiendo la tipología de su establecimiento de salud. ¿Respondido a tu pregunta, Juan Fiallos? Asimismo, vamos complementando esto de aquí del plan de gestión de desechos. Nosotros aquí tenemos la recolección externa de desechos. Nosotros aquí vamos a poner todo respecto a la gestión de desechos, ¿no? A nuestro gestor ambiental, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nos pone el nombre del gobierno autónomo descentralizado municipal o empresa pública privada responsable de la gestión de desechos. Eso, chicos, yo les quería comentar. Por ejemplo, aquí en el Distrito Metropolitano de Quito tenemos el MGIRS, que es prácticamente el gestor ambiental de los desechos de establecimientos de salud municipal. Y también tiene sus competencias, por ejemplo, tiene GADERE y tiene, ¿cómo se llama? Bueno, Ecoambiente es la que está licenciada para el transporte de MGIRS. Entre esas dos hay una disputa, ¿no? Que dicen quién tiene la competencia. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes es que pidan un criterio jurídico para que ustedes puedan hacer el contrato, ¿sí? Porque, por ejemplo, el gobierno autónomo descentralizado municipal, que es de ahorita, ahorita compete sobre el Distrito Metropolitano de Quito, nos cobra $1.50 por cada kilogramo. En cambio, Gadere está ofertando a $1.10. Entonces, por costos nos iríamos prácticamente al gestor privado, ¿no es cierto? Pero ahí tiene que predominar incluso la empresa pública. Entonces, deben ustedes, yo lo que les recomiendo es pedir un criterio jurídico para que ustedes puedan hacer el contrato, ¿sí? Esa es una particularidad que existe aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. No sé si ustedes en los GAS que ustedes se encuentren necesiten se aplique esa particularidad, que exista esa competencia entre el gobierno autónomo descentralizado municipal y una empresa privada. Sí, chicos, entonces ustedes deben colocar aquí los nombres de sus gestores ambientales, las frecuencias de las recolecciones, ¿sí? Asimismo van a poner sus equipos de bioseguridad, cuántas van a adquirir por año, los indicadores de gestión interna, van a poner el porcentaje de pinchazos, la generación de desechos biológicos infecciosos por año, la generación de desechos anatomológicos por año y la generación de desechos cortopulsantes por año. Esto no tiene ninguna ciencia, lo único que tienen que hacer es prácticamente empezar y llevar un registro, ¿sí? No tiene nada de ciencia. Asimismo, ustedes deben llevar una tabla de accidentes de pinchazos, ¿no es cierto? De pinchazos o cortes. Estos pinchazos o cortes son los accidentes más frecuentes de un establecimiento de salud, chicos. Ustedes deben tener un reporte de pinchazos o cortes en su establecimiento de salud.
Asimismo, deben tener mínimamente ustedes al gestor ambiental, deben pedirle que tengan los trabajadores que realizan la recolección externa, deben pedirle la, la vacunación, los certificados de vacunación del personal respecto a mínimamente a hepatitis B y a tétanos, ¿sí? Las dos vacunas son requisito mínimo en este manual. Si ya tienen más, por ejemplo, suelen tener incluso de influenza, pero esos son mínimos. Y ustedes también, dentro de su casa de salud, todo el personal de limpieza, todo el personal encargado de la recolección de desechos, deben tener estas dos vacunas, los tétanos y la hepatitis B, ¿sí? Ustedes deben tener ese control. Los programas de capacitación, ustedes tienen que capacitar a su personal semestralmente, ¿sí? Semestralmente se debe dar una capacitación al personal que ejecuta los servicios de recolección de limpieza, recolección de desechos y limpieza hospitalaria, ¿sí? Porque estas son las personas que manipulan los desechos. Asimismo, ustedes están en la capacidad, después de obtener este curso, tienen la capacidad ustedes eh, de emitir, de realizar capacitaciones al personal sanitario, que son enfermeras y doctores. Ustedes pueden capacitar también a enfermeras y doctores. Y ustedes aquí también en el plan van a poder establecer las medidas para mejorar la gestión interna de desechos. Como les dije, bueno, ahorita vamos a el plan de manejo de desechos. Por ejemplo, ustedes dicen que aquí tenemos en el ítem 6, tenemos las medidas para mejorar la gestión de desechos sanitarios. Con base a la evaluación interna, vamos a ver que hay una evaluación interna, una reevaluación, y hay una evaluación por parte incluso de la Subsecretaría del Ambiente, y hay una evaluación por parte del ACES, que la puerta del ACES ya es el permiso de funcionamiento. Ustedes deben tener mínimo un 80% de cumplimiento. Sí, chicos, en las matrices que ya vimos, ¿no es cierto? En esta matriz, por ejemplo, para el establecimiento de salud tipo C, que es, por ejemplo, la que me aplica a mí, tenemos que cumplir 41 puntos, ¿sí? Y obtenemos un total. Yo también ya les tabulé las tablas, ya tienen ahí ya tienen para que ustedes calculen el nivel de cumplimiento. Cada tipo de matriz, por ejemplo, digamos, ustedes quieren evaluar, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Quieren evaluar un centro de salud tipo C, les aplica la matriz tipo B. Entonces nos vamos acá, matriz tipo B. Y ahí ustedes tienen todos los ítems que aplican a la matriz tipo B y ustedes van a ver su nivel de cumplimiento. Chicos, aquí ya tenemos tan solo 35 ítems y ustedes deben cumplir mínimo el 80%. Deben hacerse una evaluación, esa evaluación tiene que hacerse una reevaluación. Por eso es que tenemos nosotros aquí en el plan de manejo de desechos, tenemos el ítem 6 donde dice medidas para mejorar la gestión de desechos sanitarios. Sí, chicos, aquí ustedes. Chicos, al parecer Stalin tuvo una pequeña falla técnica. Vamos a esperarle un momentito, por favor.
Hasta mientras, si es que tiene tal vez alguna consulta de lo que es la parte de logística, de la evaluación, me informan nomás. Ya se está conectando Stalin de nuevo. Perdón, chicos, se me apagó la computadora. Está fallando la batería. Lo siento mucho. Perdón. Bueno, nos habíamos quedado en la parte de la gestión, ¿no es cierto? De estas medidas que debemos tomar al momento que hacemos las evaluaciones. Bueno, chicos, verán, vamos a irnos directamente a lo que es la evaluación, que ese es un punto muy importante para tratar. Ya. Vamos a hablar de la evaluación. ¿Me confirmas la pantalla, Irene? Confirmado, Stalin. Se visualiza la presentación. Ya. Miren, chicos, ustedes van a hacer una evaluación interna. Esta evaluación interna tiene que tener un mínimo de aceptación que será del 80%. Van a utilizar las matrices que ya les expuse. Estas deberán cumplir con el mínimo de este porcentaje y los resultados de evaluación deberán ser presentados en las reuniones del comité de desechos. A ver, vámonos un poco rapidito. Jacqueline Chicais, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ya. ¿Te acuerdas cada cuánto se deben reunir el comité de desechos? Cada 6 meses, semestral, Trimestralmente. trimestral. Sí, trimestral. Entonces, ¿cada cuánto debes hacer una evaluación? ¿Cada cuánto, en qué reunión le presentarías al comité? ¿En qué reunión? O sea, cada vez que nos reunamos deberíamos presentar un balance de lo que sea, de la evaluación. Ajá, entonces, ¿no es cierto? Nosotros como hacemos esta evaluación semestralmente, nosotros debemos presentarle, tenemos solamente 2 evaluaciones en el año, pero tenemos 4 reuniones en el año del comité, ¿no es cierto? Sí, Entonces, nosotros podemos hacer en el una la evaluación y en la otra podemos hacer el plan de mejoras, ¿no es cierto? Y evaluar el plan de mejoras, porque en el uno hacemos la evaluación, presentamos la evaluación en la reunión y en la siguiente reunión ya podemos presentar los adelantos, ¿no es cierto?, que hemos tenido respecto a nuestra evaluación. Esa sería la metodología indicada, ¿no es cierto?, porque tenemos 4 reuniones obligatorias del comité de desechos y dos evaluaciones de nuestro plan de nuestra matriz de evaluación, ¿sí? sí. Ya, gracias. Ya. Ya. Gracias, chicos. Vamos a la siguiente. Vamos a hacer una reevaluación. Los establecimientos que obtuvieron menos del 80% como resultado de la evaluación interna deberán solventar los incumplimientos en el objetivo de mejorar la gestión. Se deberá proceder con la reevaluación para verificar la eficacia de las decisiones establecidas y notificar los resultados. Nosotros vamos a notificar los resultados ¿a quién? Al comité de desechos, ¿sí o no? Entonces nos vamos acá, chicos. Ustedes siempre tienen que prácticamente manipular esto. Los requisitos. Comité de desechos. ¿En dónde nomás tenemos comité? Vemos toda la tipología que tenemos o como obligación tener un comité de desechos. Si no tenemos obligación de un comité de desechos, tenemos la obligación ¿de qué? De un responsable de desechos. Sí, chicos, esa es la diferencia entre tener un comité y tener un responsable. Cuando no aplica es un responsable de desechos. Como les dije, el comité lo conforma el gerente general, el encargado de desechos y el encargado de seguridad y salud ocupacional. Esas 3 personas. Ya, y la verificación de la evaluación interna. Viene la dirección del ambiente y salud, o quien haga sus veces, lo que realizará una verificación de las evaluaciones internas de forma aleatoria a los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de validar las evaluaciones y evitar los sesgos de la información. En el caso de verificar incumplimientos, estos serán notificados a la ACES. ¿Sí, chicos? Aquí viene la Dirección Nacional de Ambiente y Salud. Ellos pueden en cualquier momento pedirnos nuestros reportes de desechos.
¿sí? Y ellos notifican directamente al ACES. Ellos tienen canal abierto con el ACES. Dice que, bueno, tenemos también una evaluación externa. Ya quedamos claros, ¿no? Tenemos una evaluación interna, una reevaluación. Tenemos una evaluación por la Dirección Nacional de Ambiente y Salud y tenemos una evaluación externa. Corresponde a la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada. Dice que tiene como objetivo ejecutar este proceso con inspecciones in situ a todos los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, para verificar el cumplimiento normativo con fines de emisión de permiso de funcionamiento a los demás establecimientos de salud, control y vigilancia de los mismos, para cumplir con estas actividades que no requieran autorizaciones previas. Ya, entonces chicos, el ACES prácticamente viene, nos revisa y si es que tenemos una baja evaluación, incluso estaríamos sujetos a que no nos dé nuestro permiso de funcionamiento y se tendrá que cerrar nuestro establecimiento de salud. ¿Sí, chicos? ¿Estamos de acuerdo con esto? Y aquí tenemos nuestra categorización del porcentaje de cumplimiento de acuerdo a las matrices que les presenté. Tenemos una denominación de satisfactorio, bueno, regular y deficiente, dependiendo de nuestro porcentaje de cumplimiento. Como les dije, chicos, nosotros tenemos que tener nuestro plan de manejo de desechos, tenemos que tener nuestros requisitos siempre al día y con eso nosotros cumpliremos. Todos los que está aquí ya está compartido en su aula virtual. ¿Alguna duda, chicos? ¿Tienen algunas dudas? Háganmela llegar. Buenas noches, tengo una consulta, por favor. Dime. En el caso de este tipo de matrices, ¿se aplican en hospitales públicos y privados o solamente en hospitales públicos? Mira lo que te dice aquí la matriz de tipología. Vamos a ver. Aquí no te dice en ningún lugar, ¿no es cierto?, que debe ser privado o público, ¿no es cierto? Aquí aplica a la tipología y la tipología puede ser pública o privada. Y el ACES se encarga de realizar las evaluaciones tanto a públicos como a privados. ¿Sí? Ok. Sí, tengo otra consulta igual con respecto a este tema. En este caso, esta documentación que se registra en estas matrices, ¿se adjuntan en lo que son las auditorías ambientales en este caso de un hospital? Mira. Como respaldo del cumplimiento. Es que muchos son compatibles. Por ejemplo, digamos, la gestión de desechos. ¿Tú qué necesitas, por ejemplo, para demostrar tu gestión de desechos? ¿Necesitas un registro diario, un registro mensual? ¿Necesitas el certificado de transporte de desechos, de gestión de transporte y el certificado de tratamiento de desechos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, con esos 3 documentos, tú ya demuestras tu gestión de desechos. Entonces, asimismo, ¿qué te dice la matriz? Que debes presentar la documentación correspondiente a la gestión de desechos. ¿Y cuáles son esa documentación correspondiente? Tus registros, tu certificado de entrega al gestor y el certificado de gestión de desechos. Esos 3 documentos. ¿Sí? Sí, gracias. Muchos de ellos son compatibles con tu auditoría ambiental y pueden en realidad ser incluso un requisito para tu auditoría. ¿Sí? Esto de aquí prácticamente lo único que hace este reglamento, ser más estricto y más normativo. Usted más específico. Incluso ustedes, chicos, ahí tenemos unos ítems no vamos a avanzar a explicarles, pero bueno, está ahí en las diapositivas a su disposición. Tenemos las obligaciones tanto de la entidad de los establecimientos de salud y las obligaciones de las autoridades sanitarias. Dentro de esas obligaciones está el hecho de nosotros gestionar adecuadamente los desechos y las obligaciones de los establecimientos, de las autoridades sanitarias es la evaluación de nuestras actividades, ¿sí? En este reglamento
nos da tanto obligaciones como obligaciones a las dos partes. Nosotros en nuestra gestión de desechos y la otra en nuestra evaluación. Entonces, si es que no hay antes no había ni siquiera quién nos evalúe. O sea, ahorita ya tenemos por escrito y especificada en un reglamento que la ACES nos tiene que hacer la evaluación. ¿Sí? Entonces, ahí están especificadas las acciones que se deben tomar. Lo que yo le veo más importante es cómo ustedes deben gestionar sus no conformidades desde el origen. Porque al momento que viene el ACES, ustedes ya deben prácticamente, de acuerdo a las medidas, de acuerdo incluso a lo establecido en el plan de manejo de desechos y a las matrices de calificación, ustedes ya deben tener 2 evaluaciones previas antes de que el ACES les evalúe a ustedes. Entonces, ustedes mismos ya van viendo en qué no van cumpliendo y ya pueden seguir mejorando en ese sentido. ¿Sí, chicos? Tal vez más preguntas. ¿Algo no quedó claro? Pueden revisar su aula virtual, pueden abrir las matrices, pueden preguntar lo que ustedes requieran. A ver, hagamos algunas preguntas. Jocelyn Logroño, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Sí? ¿Estás ahí, Jocelyn? Sí. Ya. ¿Cuál era la función que cumplía la válvula? ¿Cuál es la diferencia entre un respirador con válvula de exhalación y un respirador sin válvula de exhalación? La que era con válvula permitía que el que utiliza no pueda contagiar a los demás. No, Ya, miento. O sea, que no puede ser contagiado, pero sí puede contagiar a los demás. exactamente, esa es la diferencia. Muchas El que es gracias. con válvula. Ajá. Muchas gracias. En esos aspectos quiero que quedemos claros, chicos. Quiero que quedemos claros en las diferencias de los respiradores, las diferencias entre los respiradores y las mascarillas y el uso de las mascarillas higiénicas. Ya también les expuse sobre los niveles de protección que se deben tener en los hospitales. Yo lo que les recomendaría es que ustedes se rijan a lo que diga el Comité de Infectología y el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en ese sentido. Y ustedes adapten sus servicios, sus procesos respecto a las medidas que dispongan esos profesionales de la salud. ¿Sí, chicos? Todas esas medidas están dadas respecto al riesgo y al riesgo de exposición a estas partículas de SARS-CoV-2. Ya, chicos. Tal vez alguna pregunta adicional. Hagamos una rueda de preguntas. ¿Tienen alguna duda al respecto? Tenemos aquí en el chat. ¿Cómo hago para...? Ya. ¿Te parece, Juan Fiallos? Podemos hacer incluso después de una videollamada porque no nos va para responder las preguntas de los demás compañeros, ¿sí? Si tienes de ahí mi número personal, te puedo mandar un tipo tutorial, ¿sí? Ya. ¿Cómo categorizaría un establecimiento que tiene consultorios de pediatría, medicina general, obstetricia, traumatología y por X, y rayos X? ¿Cómo categoría un establecimiento? Ya, amigo Carlos, o sea, tú me estás preguntando ya un establecimiento que ya esté en funcionamiento o uno que tú vayas a diseñar en funcionamiento. ¿Ya te acuerdas de la herramienta GeoSalud que yo les puse? Entonces tú pones el nombre de la institución y ya te sale en qué categoría está, ¿sí? No me aparece, dice. Sí le pusiste bien porque ahí están todas. Ahí están todas. Si es que no está ahí, lo que deberías hacer es verificar prácticamente con la información que yo te las puse y hacer una comparativa. Hacer una comparativa para ver en qué instancia está.
está con la tipología. ¿Es privada o es pública? Interesante. Ya. Ya, pediatría. Ya. ¿En qué se basa la tipología de complejidad de laboratorios de anatomía patológica? ¿En qué se basa la tipología? Eso ya está establecido, estimado Joel. La tipología está establecida por el Ministerio de Salud Pública y está establecido de acuerdo a, a los servicios. ¿Te acuerdas que hablábamos de los servicios ambulatorios, de las hospitalizaciones y de los servicios complementarios? Un laboratorio de anatomía patológica está en un servicio complementario, ¿sí? En la tabla de tipología tú puedes ver que estamos hablando aquí está, de apoyo indirecto. Anatomía patológica, mira, aquí está. Y todos se evalúan con la matriz interna tipo C, ¿sí? Y el plan de gestión de desechos. Sí, Juan Manuel, yo te envío un tutorial, ¿ya? ¿Te parece? Juan Manuel Fiallos, por favor, esa pregunta corresponde inclusive a otro curso, ¿no? No estamos Ya, manejando acá ese tipo de temática. Si quiere esa temática, puede tomar el curso que tenemos del manejo del SUIA, del 17 al 22 de agosto. ya. Dice, solo aparecen 2 privadas, pero hay muchas más. Me dice Carlos Salcedo. Eso podríamos revisarlo, ¿ya? También al momento que se hace la conformación de la clínica, también deben tener la documentación. Podemos buscarla incluso por el código de la clínica, porque a veces no, a veces las clínicas las ponen a otro nombre. Tienen, todos los establecimientos de salud tienen códigos. Tienes que, si es que no si es que no las tienes, también, si es que no tienes el nombre exacto, también puede ser la dificultad en la búsqueda. A ver, ¿de qué más estamos preguntando? ¿Cómo categoría de establecimiento? Consultorio de pediatría. Bueno, sí, ya. A ver, chicos. Creo que eso sería todo, chicos. Les agradezco por su presencia y espero que les sirvan los materiales. También les subí una hoja de Word con todos los links que hemos utilizado aquí. Espero que les sirva en la gestión de sus establecimientos de salud, que son en realidad, les digo, no es muy fácil, es en realidad complejo, aún más en la parte pública por los procesos de contratación, que son muy demorosos, incluso requieren de mucho presupuesto en ocasiones. Entonces ustedes, ahora con la normativa que ustedes tienen en la mano, pueden justificar todos sus procesos. Con los links que yo les di pueden realizar las adquisiciones. Asimismo pueden, con las matrices que les pasé, también ya pueden hacer una evaluación de sus establecimientos de salud para prepararse para una evaluación de ACES y el permiso de funcionamiento. Ustedes no pueden quedar mal. Personalmente les digo, siempre tienen que sacar la cara por su establecimiento de salud y tener un porcentaje, sin mínimos 80, sacar 90. Nunca se vayan por lo mínimo, váyanse arriba, no hagan quedar mal a los establecimientos de salud. Por su parte, tiene que estar todo perfecto, porque para el permiso de salud tiene que revisarse la parte de desechos, la parte de servicios complementarios, la parte de hospitalizaciones, UCIs. Entonces, todo eso se reúne en una calificación y se emite el permiso de funcionamiento. Pero lo que les digo, por su parte, no debe faltar. Ya, chicos, ¿no hay dudas? ¿No hay preguntas al respecto?
Gracias. Bueno, chicos, a nombre de todos los que conformamos, un momento, por favor. Chicos, a nombre de todos los que conformamos la empresa RJ Soluciones Ambientales, quiero expresarles de todo corazón un agradecimiento cordial por habernos acompañado durante el transcurso de este curso denominado Control y Vigilancia de la Gestión Interna de los Residuos y Desechos Generados en los Establecimientos de Salud. Esperando que les sea de mucha utilidad, esperamos verlos pronto en un próximo curso programado por nuestra empresa RJ Soluciones Ambientales. Bueno, finalmente, chicos, no me queda más que decirles que hemos concluido exitosamente este curso. Buena suerte, muchos éxitos. Buenas noches a todos. Recuerden que nuestro próximo curso es manejo de la plataforma suya. Me parece que está programada del 17 al 21 de agosto. Buenas noches, chicos. Y chao. Gracias a todos. Gracias a todos, chicos. Les agradezco. Muchísimas gracias, estimados y estimadas participantes. Cuídense. Un abrazo.